Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre gloria. Al nombre de Cristo sea la gloria. Gloria a Jesús. En el día de hoy nos encontramos con un pasaje de la Biblia, hermanos, que podríamos llevarlo hacia diferentes formas de entenderlo y de ponerlo en el corazón de cada uno de los hermanos. Pero lo que inicialmente entendemos es que el Señor, que era el gran maestro, el maestro de maestros, usaba cosas muy naturales, muy sencillas para enseñar grandes verdades. Él usaba cosas que aparentemente eran lo más conocido, lo más tradicional que la gente tenía. De hecho, que uno de los métodos del Señor eran las parábolas, que no era otra cosa que contar cosas que la gente vivía de la vida real y aplicarlas para que la gente tuviera una enseñanza espiritual. Y en el caso que nos ocupa en el día de hoy, nos lleva a pensar de algunos elementos que la gente conocía, como los vestidos, como los remiendos, como los odres y como el vino, que eran cosas que ellos podían a diario palpar y tener. Alabado sea el nombre de Jesús. Al nombre de Cristo sea la gloria. Nos ocuparemos un poco en el día de hoy, básicamente, hermanos amados, de hablar de los odres nuevos y del vino nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Al hablar de los odres, esta palabra en el latín es una palabra que es así como úter, y de ahí viene la palabra útero, que es un lugar de almacenamiento, algo que contiene, que sirve para retener algo que es valioso y que es importante. Alabado sea el nombre del Señor. En ese tiempo era muy normal conocer y tener estos recipientes. No habían lo que en nuestros días tenemos como conservadoras, como heladeras, como el fluido eléctrico. Así que la gente buscaba cómo almacenar el valioso producto, y de la manera como ellos lo almacenaban en ese tiempo era haciendo exactamente lo que menciona aquí el Señor: odres. Los odres eran hechos normalmente de cueros de animales. Y esto nos lleva a pensar que para poder ser un recipiente útil tenía que tomarse un animal y tenía que matarse, tenía que sacrificarse. Gloria a Dios. Y como hoy vamos a tratar de ubicar nuestra vida como esos odres que contienen la bendición de Dios. Alabado sea el Señor, amén. Pues entenderemos que como se construían estos elementos o estos odres, estos recipientes, estas vasijas, gloria a Dios, requería de un sacrificio. Era necesario matar un animal, y de ahí se tomaba el cuero de ese animal, la piel de ese animal se tomaba y luego se le daba una utilidad necesaria, con algunas características también importantes, lo cual empezamos a entender de acuerdo a este pasaje que si queremos ser recipientes, vasijas útiles para el propósito o para que podamos albergar lo que es el vino nuevo o la presencia de Dios, necesitamos pasar por un proceso de sacrificio. Gloria a Dios. Y de hecho que el Señor nos enseña esto, ¿verdad? El grano de trigo tiene que caer a tierra y morir para que nazca y dé fruto. Alabado sea el nombre del Señor. Y la vida de cada uno de nosotros implica eso. Implica que tenemos que entregar nuestra vida, nuestras aspiraciones. Tenemos que morir a muchas cosas, y entonces seremos vasijas, odres, recipientes que pueden almacenar el propósito y la bendición de Dios en nuestra vida. Al nombre de Cristo sea la gloria. Gloria a Dios. Era un proceso tremendo porque había que matar el animal y luego cuidadosamente sacar la piel sin producirle ningún agujero para que pudiera ser útil. Y eso podríamos llamar, ese proceso es un quebrantamiento necesario, hermano. Es un quebrantamiento para poder ser útiles al propósito de Dios. Cuando seguimos el proceso de Dios, entonces el Señor irá formando de nosotros vasijas conforme el Señor ha establecido. Gloria sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora, el Señor enseñó aquí que hay odres viejos y hay odres nuevos, que hay vasijas nuevas y hay vasijas envejecidas, y que no se puede usar o no se puede echar vino nuevo en esos odres viejos, porque el vino nuevo
en odres viejos produce una tragedia. La tragedia es que se rompe. Alabado sea el Señor. El odre viejo se rompe cuando se le echa vino nuevo, y cuando se rompe produce una tragedia. Por una parte, el mismo odre se rompe y queda inservible, y por otra parte, el vino valioso se derrama y no es útil entonces, y es un desperdicio de alguna manera lamentable. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Así que lo que el Señor nos está enseñando en este día es que necesitamos ser renovados y ser transformados para ser útiles al propósito de Dios, para poder ser utilizados para la honra y la gloria del Señor. En la primera parte de los versículos dice: no se pone un remiendo nuevo en un vestido viejo. El Señor no es de usar remiendos, hermano. El Señor es de transformar completamente, es de cambiar totalmente, es de hacer vidas nuevas. Cada uno de nosotros conocemos de alguna manera ese proceso, porque llegamos a la iglesia con muchas dificultades, con nuestra vida tal vez destruida, con nuestro hogar roto, con nuestra vida llena de conflictos, algunos arrastrando grandes cadenas y muchos pesos de pecado que los llevaban a la destrucción. Estando en esa condición, nos encontramos con Cristo Jesús. Él nos llamó, nos transformó, y Él no remendó nuestra vida, Él la transformó, Él la cambió. Él hizo de nosotros nuevas criaturas para su honra y su gloria. En Dios hay cosas nuevas, hermano amado, y en Dios podemos esperar cosas nuevas cada día. Nuevas son cada mañana su misericordia. Sus misericordias son nuevas cada día. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor? Y podemos tener esperanza en este día de algo mejor y de algo nuevo para nosotros. Es posible que estemos pasando algún proceso difícil. Es posible que estemos en algunas circunstancias adversas que no entendemos, y solo podemos confiar en que el Señor apareje y transforme y ponga frente de nosotros un tiempo mejor, un vino nuevo, una esperanza nueva, una bendición nueva, una renovación mejor que lo que Dios hasta ahora ha hecho. Al nombre de Cristo sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor, hermanos? Ahora quiero referirme a esto que es importante, hermanos amados. Los odres normalmente, los odres viejos no servían, es porque se endurecían, se cristalizaban, y al cristalizarse se hacían poco tolerantes al vino nuevo, porque al echar vino nuevo, ese vino va a tener un proceso. Y esos odres que eran cristalizados, que eran endurecidos, no podían contener el producto nuevo. Gloria a Jesús. Por consiguiente, no se echaba vino nuevo en odres viejos. Pero los odres nuevos tenían la particularidad que ellos eran tolerantes a esa sustancia nueva, y eran, de alguna manera, tenían cierto grado de elasticidad, que permitían que, aunque hubiera un proceso, era contenido el valioso material en ellos. Gloria a Dios. De esta manera también podemos decir, hermanos, la única manera de que Dios traiga una renovación espiritual a nuestra vida, una bendición nueva a nuestra vida, inclusive una renovación a nuestra vida familiar, porque en ocasiones, al andar por la vida y al andar en el tiempo, y al estar caminando en el estado de vida cristiana y de hogar, nos encontramos que nos hemos estancado en algún lugar, o nos hemos detenido, y necesitamos un proceso de transformación, de renovación espiritual y de renovación familiar. Solo cuando Dios transforma nuestra vida profundamente, podrá traernos a una nueva experiencia espiritual, a una nueva experiencia de bendición grande. Alabado sea el Señor. Esto es aplicable también a nuestra vida ministerial, porque hay momentos en los cuales como que nuestra vida se ha secado, se ha estancado y no avanzamos. Necesitamos volvernos a encontrar en el proceso de quebrantamiento, de preparar nuestra vida para poder ser utilizados de una manera nueva y para la honra y la gloria del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. 3 elementos fundamentales se echaban en los odres: era el vino
y tenía que ser vino nuevo. Y era también el aceite, eran contenedores de aceite también, y el agua valiosa, cuando necesitaban tenerla fresca, la echaban ahí. Estos tres elementos nos llevan a pensar que el vino nuevo, que el aceite, que el agua es un prototipo significativo de una unción especial y de una manifestación especial del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y llevando a esto, alabado sea el nombre del Señor, podemos decir que el Señor está en nuestro tiempo, hermanos amados, conduciéndonos o pensando en hacer algo nuevo, algo renovador, algo maravilloso, algo precioso, algo valioso. Al nombre de Cristo sea la gloria. Gloria a Dios. Cuando el Señor empezó el ministerio, el primer milagro que el Señor hizo fue un milagro de multiplicar o de producir un vino de la mejor calidad. Ustedes recordarán que el Señor visitó una familia que se estaba formando, un hogar que se estaba estableciendo, que estaba empezando el proceso de formación. El Señor visitó ese hogar, y cuando visitó ese hogar se encontraron con una dificultad, y era que el vino se había acabado. Gloria a Dios. El Señor estaba ahí, y cuando el Señor está en un lugar, en un hogar o en una reunión cualquiera, el Señor tendrá una solución para esa situación si imploramos su favor. Al nombre de Cristo sea la gloria. El Señor visitó ese hogar, y en ese hogar les faltó el vino. Gloria a Jesús. Entonces imploraron para que el Señor hiciera algo en ese momento. Gloria a Dios. Y usted sabe que el Señor produjo, habían 6 tinajas de piedra allí, 6 recipientes. Esas tinajas de piedra, que eran utilizadas para ritos religiosos y para otras cosas, las llenaron de agua. Pero al llenarlas de agua, el Señor hizo un milagro de transformación. Cambió esa agua en el vino de la mejor calidad. Cuando llevaron ese vino para que el encargado de la fiesta, el maestresala del lugar, probara esa agua hecha vino, él exclamó y dijo algo que debemos tener en cuenta, y es que todos primero repartían el vino bueno y luego el de menos calidad al final. Pero el Señor, o el hombre que estaba encargado de la fiesta, dice: pero aquí en esta reunión ha sido diferente. El buen vino se ha dejado para lo último, y el buen vino es el de mejor calidad. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué aprendemos de esto? ¿O qué tenemos en esto? Gloria a Dios. Tenemos algunas cosas importantes que debemos tener en cuenta. En primer lugar, hermanos amados, debemos aprender, gloria a Jesús, que el Señor es proveedor de lo que necesitemos, aún de cosas que aparentemente no eran tan necesarias en ese momento, pero que el Señor es un gran proveedor, que Él es el que provee lo que falte en nuestra vida. Gloria a Dios. Y que es una gran ventaja y una gran bendición contar con la presencia del Señor en cada proyecto y en cada una de las cosas que emprendemos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo podemos emprender algo que glorifique el nombre del Señor y que sea de un gran sacrificio, de una envergadura grande? Solamente confiar que el Señor es proveedor y multiplicador, y que Él dará más allá de lo que aún nosotros necesitamos o pedimos. Al nombre de Cristo sea la gloria. Gloria sea el nombre de Jesús. Y también es importante que aún entendamos que hay cosas naturales de la vida que no queda excluido el Señor. Tal vez un trabajo, un negocio, un propósito que tengamos en nuestro corazón, no hay que excluir al Señor, porque el Señor desea que seamos bendecidos y prosperados en todo como prospera nuestra alma. Al nombre de Cristo sea la gloria. Entonces, de esto aprendemos, en primer lugar, que Dios es proveedor y que hay una oferta de bendición abundante para aquellos que piden al Señor. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Si Dios no escatimó o no reservó el sacrificio de su Hijo era lo más valioso, y si el Señor no lo reservó, sino que lo dio, ¿cómo no nos dará también con Cristo todas las cosas que pidamos o que necesitemos? Si Él no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará todas las cosas que le pidamos a Él? ¿Cuánto damos gloria al Señor? A su nombre sea la gloria.
En segundo lugar, aprendemos de ese milagro de la multiplicación o de ese milagro del agua hecha en vino. En segundo lugar, aprendemos, gloria a Dios, que el Señor está interesado en solucionar cualquier dificultad o adversidad que tengamos, y que lo que el Señor provee es siempre de excelencia, es de la mejor calidad. El Señor no sabe hacer cosas que no sean de buena calidad. Él sabe dar lo mejor. Amén. De hecho, el sacrificio de Cristo es el sacrificio más valioso. Gloria sea al Señor. Pero si algo necesitamos y si algo pedimos, el Señor nos dará algo de un gran valor y de una gran calidad, de una excelencia de calidad. Al nombre de Cristo sea la gloria. Por eso Él no podía hacer vino de baja calidad. Lo que el Señor sabe hacer son cosas de muy buena calidad. Y de hecho, el Señor dice: si alguien le pide un pan, no le dará una piedra. Y si alguien le pide un pescado, no le dará una serpiente. Y luego dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Alabado sea el Señor. Y notemos que incluye, como de las mejores cosas que podamos pedir, incluye al Espíritu Santo. Porque hay muchas cosas necesarias en la vida, pero el Señor dice en ese pasaje de la Biblia: cuánto más el Señor dará el Espíritu Santo a los que se los pidan, a aquellos que se lo pidan. Porque de las cosas de gran valor, el Espíritu Santo es de un excelente valor, de un gran valor. Pedirlo y clamarlo y tenerlo es nuestro gozo, es nuestro privilegio, es nuestro deseo y debe ser nuestra oración también. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor, hermanos? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. El Señor sabe dar solo cosas de buen valor, de mucho valor. Gloria sea el nombre del Señor. Y también, hermanos amados, podemos entender que hay abundancia de vino y de buen vino, representando al Espíritu Santo, para derramarlo sobre aquellos que han sido transformados y preparados para ese momento. Ahora, permítame decirle algo, alabado sea el Señor. Esta palabra dice que el buen vino se deja para lo último, que se deja para la parte final de la gran fiesta. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hablando en estos términos, cuando la iglesia comenzó el día de Pentecostés, la iglesia nació bajo ese poder especial del Espíritu Santo. Gloria a Dios. No olvide que los odres contenían especialmente vino nuevo y contenían también aceite. Eran recipientes para esto. Cuando la iglesia comenzó el día de Pentecostés, nació bajo el poder de Dios, hermano. Nació bajo una unción inusual, un derramamiento especial del Espíritu. Hasta ese momento la gente no conocía mucho de lo que era la manifestación en grande del Espíritu Santo. Y no lo conocían porque en el Antiguo Testamento estaba un poco limitado. Había manifestaciones especiales y había derramamiento y unción sobre algunas personas como sacerdotes, como profetas, como reyes. Pero el Señor había profetizado a través del libro de Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando el Señor había profetizado que derramaría del Espíritu, dijo que habrían cosas grandes. Dice la palabra: y vuestros hijos vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos también ellos tendrán sueños, y sobre los siervos y las siervas en aquellos días, dice el Señor, derramaré del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hasta ese momento el pueblo, la religión del momento, la gente que había administrado como la palabra y todo lo demás, que había recaído sobre los fariseos, sobre los escribas y sobre los grupos religiosos del momento, esos grupos religiosos y esa gente endurecida por la religión misma se convirtieron en odres demasiado viejos. Esos odres viejos no podían contener el nuevo vino que vendría sobre la naciente iglesia. Por eso el Señor, de hecho, en este pasaje nació en una enseñanza para los fariseos. Dice la palabra, el versículo 18: los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban
y vinieron y le dijeron: ¿por qué tus discípulos, por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y los discípulos suyos, los del Señor, no ayunan? A causa de esa pregunta o de esa increpancia que le hicieron al Señor, los fariseos y aún los discípulos de Juan le dijeron: ¿por qué nosotros ayunamos y por qué los de los fariseos ayunan muchas veces? De hecho, los fariseos ayunaban muchas veces, pero el hecho de ayunar no transformaba sus vidas. Seguían siendo endurecidos y seguían teniendo las costumbres religiosas, pero no tenían el corazón preparado para un vino nuevo y para un tiempo nuevo. Al nombre de Cristo sea la gloria. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y todas esas costumbres religiosas y todo ese endurecimiento, cuando el Señor vino, ellos no lograron entender que habían entrado en un tiempo nuevo y con una manifestación especial y sobrenatural sobre ellos. Al nombre de Cristo sea la gloria. Pero cuando el Señor iba a ir al cielo, a ese grupo que quedó con él, a ese grupo que lo había escuchado, a esa cantidad de personas que habían aceptado su palabra, por la información que nos da el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, dice que habían quedado unas 500 personas, un poco más, después de la resurrección del Señor. Y luego de esas 500 quedaron unos 120. A ese grupo de personas el Señor les dijo: ustedes van a recibir poder, porque es el tiempo de un vino nuevo y de una manifestación especial. Para una gente que hasta ese momento no estaba acostumbrada a ver la manifestación del Espíritu Santo. De hecho, el Señor les había dicho a los mismos discípulos, les había dicho: les conviene que yo me vaya. Eso no lo entendía nadie, ellos no lo entendían, los discípulos no lo entendían. Los que habían seguido al Señor no lo entendían, y aún después del Señor resucitar tampoco lo entendían, porque cuando el Señor resucitó, ellos le volvieron a preguntar: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos que seguían pensando: es necesario que el Señor se establezca ahora como rey y que establezca aquí el reino, y nosotros, sus discípulos, seremos los ministros y los colaboradores. Ellos seguían pensando eso, pero el Señor les decía: eso no les toca a ustedes ahora pensarlo, porque eso no es para ustedes en este momento. Lo que les corresponde a ustedes pensar es que hay un tiempo nuevo, una manifestación nueva, y que es el tiempo del cumplimiento de Joel capítulo 2, donde el Espíritu de Dios vendrá en una alta y manifestación diferente sobre ustedes. Al nombre de Cristo sea la gloria, hermano. De manera que ese grupo que quedó empezó a esperar el cumplimiento de la promesa. La promesa era la promesa de Joel 2:28, que decía: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Al nombre de Cristo sea la gloria, hermano. De manera que los postreros días empezaron con el derramamiento de Pentecostés. Ahora nosotros pensamos que estos son los postreros días, pero los postreros días empezaron desde ahí para acá. De manera que los postreros días han avanzado realmente para nuestro tiempo. ¿Cuánto damos gloria a Jesús? A su nombre sea la gloria. Pero el Señor les dijo a los discípulos: ustedes les toca esperar la promesa del Padre, espérenla. Gloria a Dios. Bueno, hermanos amados, es interesante que nosotros como iglesia y como parte de esta obra sigamos teniendo como base fundamental del avance y del crecimiento y de la obra misionera la manifestación y el poder de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermano? Podemos hacer muchas otras cosas, podemos organizar y tener muchos programas, pero nosotros debemos seguir dependiendo de lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Ahora quiero tratar de dejar un poco más clara la idea. La iglesia entró en un tiempo nuevo. Ellos hasta ese momento, hasta la venida de Cristo, habían oído a los fariseos, habían oído también a los escribas y a un poco de grupos que se habían formado. Ellos tenían muchas normas religiosas, demasiado rígidas, pero muy secas. Eran realmente odres viejos. Eran odres que no podían contener un vino nuevo que estaba por manifestarse. No sé si se está entendiendo esto, hermanos amados. Por eso el Señor lo primero que hace es llevarlos a ellos
a que sean transformados, a que sean cambiados y a que tengan la elasticidad, si se admite la palabra, o la docilidad, la capacidad de esperar una manifestación de vino nuevo, de unción nueva, de presencia especial del Espíritu Santo. Por eso cuando llegamos a la iglesia no cambiamos de religión, lo que cambiamos es de vida, hermano. Lo que tenemos es que ser transformados íntegramente desde adentro hacia afuera, porque el proceso de transformación es literalmente de adentro hacia afuera. El problema de los fariseos es que ellos transformaban la gente de afuera hacia adentro y no la transformaban sino por fuera. Pero el proceso correcto del Señor es transformarlos de adentro hacia afuera. Se produce el nuevo nacimiento, y cuando se produce el nuevo nacimiento, entonces tenemos contacto con Dios, volvemos a tener vida, cambian nuestros sentimientos, cambia nuestra alma, y como resultado de todo esto se nota física y exteriormente que hemos sido cambiados. Al nombre de Cristo sea la gloria. Ahora, los discípulos habían oído todo esto, toda esa cantidad de gente religiosa, odres viejos, tenían muchas costumbres, pero no tenían una renovación en su vida. Y eso tenemos que cuidarlo mucho como iglesia, no sea que hayamos cambiado la religión por otra religión, y ahí estaríamos muertos. Amén, hermanos. Tenemos que cambiar, no de religión, sino de vida. Y tenemos que cambiar de relación con Dios. Entonces, cuando somos cambiados y transformados, nuestra vida son entonces esos odres nuevos. Nos convertimos entonces en vasijas y recipientes disponibles para derramar sobre ellos una unción, un vino nuevo. No un vino envejecido, sino un vino nuevo, hermanos amados. Y nosotros, de hecho, hermano, no solamente venimos y tenemos una experiencia con Dios una vez, sino que cada vez procuramos seguir siendo renovados y llenos con el Espíritu Santo. Por eso es que nos emocionan, por ejemplo, las convenciones, ¿no? Nos emocionan. Gloria a Dios, aleluya. Y tal vez los que hemos nacido o llegado a esta obra podríamos contar muchas convenciones, hermano, y cada vez nos emocionan. ¿Sabe por qué? Porque cada vez en esta obra sigue habiendo vino nuevo, sigue habiendo una unción renovadora. Lo único que podría detener es que nosotros nos hayamos endurecido y nos hayamos vuelto como pesados, como endurecidos, como viejos. Aunque físicamente es inevitable que nos pongamos viejos, pero el apóstol Pablo dice: pero el hombre interior se va renovando de día en día. Cada día somos renovados. Gloria sea el nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Por eso ese gran día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, encontró unos 120 odres nuevos que albergaban la presencia de Dios. Eran como 500, pero se fueron yendo, hermano. Amén. Como pasa casi en todo, no todos saben esperar el momento de la gran bendición de Dios. Se fueron yendo y quedaron unos 120, pero esos 120 realmente estaban en la capacidad de recibir el vino nuevo de un nuevo tiempo. Era tan nuevo el tiempo que estaba cambiando de dispensación. Amén, hermanos. Había venido una dispensación larga hasta ese momento, la dispensación de la ley, que era una dispensación larga, contenía muchos principios y bases de la palabra de Dios, pero que por la naturaleza endurecida y no renovada, la gente no podía vivirla. Ahora estaba entrando un tiempo tan especial que ni siquiera Juan el Bautista lo había conocido, ni siquiera Juan lo había comprendido, porque de hecho los discípulos de Juan que lograron cambiar del lado que estaban al lado de Juan, cambiar al nuevo mover de Dios, porque muchos de ellos, unos cuantos eran discípulos de Juan y llegaron a ser discípulos del Señor. Amén.
ellos lograron entender que había que moverse a un mover nuevo, a un tiempo nuevo, a una bendición nueva. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Y ellos se movieron a esa bendición de una dispensación que estaría conducida por el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu de Dios sobre ellos, fue un impacto que los llenó, que los ungió, que les dio una visión que los hizo diferentes. Porque parte de lo que sucede cuando el vino nuevo viene es que marca una diferencia en las personas. Nos hace diferentes. Somos diferentes. Inclusive gente cobarde, como Pedro mismo, que había negado al Señor 40 días antes o 50 días antes. Lo había negado y no había tenido el valor de dar testimonio de Cristo. 3 veces lo había negado. Ahora, cuando viene esa nueva unción, ese vino nuevo, es otra persona, valiente, capacitado, lleno del poder de Dios. Se levanta y da un mensaje, y ese mensaje denuncia lo que han hecho contra el Señor. Los denuncia públicamente. Les dice: ustedes han matado al dador de la vida. Antes lo había negado porque tenía miedo que lo acusaran o lo llevaran a la cárcel o lo mataran. Ahora estaba dispuesto a lo que fuera, porque el vino nuevo te da el poder de la autoridad de Dios para ser testigo. De hecho, el Señor dijo: me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, en un tiempo tan especial como este tiempo, porque creemos que avanzamos hacia la parte final. Yo creo que creemos que avanzamos hacia la parte final. Amén, hermanos. Y tal vez estemos viviendo un tiempito extra. Hay muchas cosas que nos demuestran eso. Para seguir un poquito con esto de vino y aceite y no salirme tanto, cuando el Señor habló del buen samaritano, de hecho ese hombre estaba postrado y tirado, y el buen samaritano vino y lo que trajo fue aceite y vino. ¿Qué traía? Aceite y vino. Y ese aceite y vino era para sanar las heridas. En un mundo tan lleno de conflictos, tirado, hermano, por tanta maldad, con una moral totalmente contraria, desvanecida, con principios totalmente contrarios a las bases y fundamentos de la palabra de Dios, se requiere, hermano, que la iglesia siga teniendo aceite y vino, hermano. Es lo único que puede traer algo de sanidad a un mundo necesitado. Nuestras propias familias, nuestros propios hogares necesitan que vuelva a haber aceite y vino para que haya sanidad en nuestros corazones, para que haya bendición. Pero permítame decirle esto para que no se me vaya todo lo que estoy tratando de dejar con ustedes. El buen samaritano representa a Cristo. Ustedes saben eso. Y este hombre recogió al herido, le sanó las heridas, lo reconstruyó, le echó aceite y vino y lo llevó al mesonero. Lo llevó al lugar donde tenía que ser cuidado. Es como prototipo de la iglesia. Alabado sea Dios. Y luego dijo estas palabras. Dijo: cuídemelo, o aquí tiene 2 denarios. Dijo el Señor, dijo el buen samaritano: aquí hay 2 denarios. Cuídamelo por esos 2 denarios. Y si me demoro un poquito más, yo te pago el resto cuando venga. Esto tiene una connotación dispensacional fuerte, hermano, porque un denario es el salario de un día. Un denario le pagaban a un trabajador para que trabajara desde cuando salía el sol hasta cuando se ocultaba. Amén. Así que un denario era el salario de un día, y el Señor dejó 2 denarios, y para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día, de manera que 2 denarios equivalen a 2 días de milenios, que son como 2000 años. Pero el Señor dijo: puede que me demore un poquito más. ¿Ah? Si me demoro un poquito más, cuídamelo de todas maneras. Es como el Señor diciéndole a la iglesia y a los pastores: puede que me demore un poquito más de eso, cuiden la obra, sigan adelante, pero el tiempo es corto.
El tiempo está corto, hermano, y más que nunca antes. Y ahora voy a esta parte por lo cual entré en esto, hermano. El vino que el Señor da es siempre de excelencia y es maravilloso. Y la iglesia primitiva nació con ese mover especial de Dios y con ese vino nuevo del Espíritu Santo. Amén, hermano. Así nació la iglesia. Encontró un poco de recipientes, no tantos, pero ahí estaban. Y hermano, tal vez insista sobre esto. ¿Por qué no todos en la iglesia tienen el poder de Dios? ¿Por qué no todos reciben el bautismo y la unción del Espíritu? ¿Por qué no todos? ¿Habrá escasez en el Señor? ¿Habrá escasez de vino en el Señor? No. Hay abundancia, pero hay pocos odres nuevos. Mucha gente, inclusive le pasan los años y no pueden recibir la unción y el poder que debieran recibir porque se han endurecido. El Señor quisiera que sobre todos hubiera una renovación y una unción sobrenatural. Pero ahora, permítame decir esto, hermano. Gloria a Dios. La iglesia empezó así y ese era el comienzo de esa dispensación. Ha avanzado más de 2000 años. Aquellos 2 denarios se han gastado, pero si gastas un poco más, yo se lo pagaré cuando regrese. Si me demoro un poquito más, yo se lo pagaré cuando regrese. Ahora, permítame decir esto. El comienzo fue así, pero el mejor vino y el derramamiento más grande del Espíritu Santo está buscando en este tiempo final vasijas y recipientes para ungirlos y llenarlos como nunca antes, porque habrá un vino mejor todavía al tiempo cuando esté viniendo el Señor. Habrá un despertamiento y una visitación maravillosa de parte de Dios, donde habrá nueva unción, nueva manifestación, nuevo llamado, nuevo poder, donde la iglesia se preparará, madurará, se capacitará y alcanzará el mundo que falta, hermano. Al nombre de Cristo sea la gloria. El mejor vino está por venir. El derramamiento mayor del Espíritu está por llegar. Necesitamos recipientes, vasijas. Necesitamos personas que vuelvan otra vez a sentir la necesidad de ser instrumentos en las manos de Dios, de ser personas con la necesidad de llenarse, de ser ungidos, de tener un derramamiento, una visitación de parte del Señor, hermanos. ¿Qué podríamos decir en esta noche, hermanos amados? Tenemos que decir con toda sinceridad que es urgente que el Señor trate profundamente con nosotros, que es urgente que el Señor vuelva a tratar con nuestros jóvenes, que es urgente que volvamos a tener la necesidad otra vez de ser llenos del Espíritu como al principio. Hermano, he recordado cosas como esta. Bueno, en aquel tiempo que les dije que estuve al lado del hermano Ciro González, en esos tiempos llegaba el hermano Ortiz todavía a la casa del hermano Ciro, y yo era de aquellos que ayudan a todo lo que hay que ayudar en la casa. Abrir la puerta, limpiar, bueno, hacer todo lo que sea, lo que haya que hacer. Pero alguna vez tuve que estar frente a él y frente a la gente que ayudaba en ese tiempo. Y alguna charla que él dio, algunas palabras que él dio ahí, él dijo que habían 5 fundamentos o 5 bases, 5 principios que conducían a esta obra desde cuando se fundó. Y yo alcancé a recordarlos, a captarlos un poco. Y lo que alcancé a captar, y voy a dejarlo aquí como para recordarlo, fue esto. Él dijo, en primer lugar, esta obra, desde que se fundó, andará sobre una base inconmovible que se llama santidad. Amén. Él dijo, andará sobre una base inconmovible, porque es lo que el Señor nos dio. Porque esta obra el Señor la levantó cuando comenzó una gran ola de mundanalidad. Y entonces el Señor dijo, quiero levantar una obra que siga levantando el estandarte de la santidad.
Por eso esta obra sigue hablando de santidad. Es una base inconmovible, alabado sea el Señor. Y luego dijo también, y esta obra, mientras viva, será una obra misionera. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto damos gloria a Jesús? Amén, hermanos. Y por eso esta obra ha avanzado por el mundo. Amén. Hasta este momento vamos en más de 70 países. Sin embargo, de pronto hay que reavivar eso. Pastores, nosotros los que servimos al Señor tenemos que estarle recordando al pueblo que seguimos siendo una obra de santidad y que seguimos siendo una obra misionera. Que cuando eso se apaga en nuestra vida, el llamado, la carga misionera, entonces comenzamos a secarnos. Gloria a Dios. Dijo algo más, porque él hablaba de unos 5 principios. Dijo, y esta obra tendrá su fundamento en la palabra de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Estoy tratando de recordar aquellas cosas. Esta obra tendrá su fundamento en la palabra de Dios. O sea, mire, hay que agradecer al Señor por los demás ministerios alternos de cada iglesia. Por ejemplo, los músicos son una bendición y son una necesidad. Amén. Pero el movimiento misionero mundial no es tan conocido por los músicos. Aunque gloria a Dios que hayan, ¿verdad? Pastor Samuel es algo músico, yo también soy algo músico y sabemos lo que eso es. Pero el movimiento misionero no se conoce porque organice los mejores conciertos, traiga los mejores músicos, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos identifica esta obra cuando alguien llega? Es que la gente llega porque dice, es que aquí encuentro una palabra de Dios que se mete en nuestro corazón. Gloria sea el nombre de Jesús. En cuarto lugar, él dijo, esta obra se mantiene y seguirá hasta el final porque nos movemos en el Espíritu Santo, porque seguimos recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo, porque seguimos hablando de los dones, porque seguimos hablando de que hay poder en Dios y en la iglesia y en los hombres de Dios y en cada uno de los que reciben este poder. Y hermano, eso ha mantenido la obra. Y el día que no sigamos con esto, la obra se nos muere, se nos seca. Por eso hay que seguir pensando y hay que, mire hermano, a veces cometemos, no sé, de pronto en nuestra naturaleza humana, ¿no? ¿Verdad? Decimos de pronto, por decir algo, viene una persona importante, no sé, un alcalde, cosas así, decimos hagamos el culto mucho más centradito, más rígido, más sin mucha cosa, porque da como temor o porque hay una autoridad. Cuando lo que realmente transforma y produce algo especial es que justamente se manifiesta el Espíritu Santo y se derrame el poder de Dios. Y por último, porque él hablaba de 5 principios, y lo último que yo alcancé a palpar es que él dijo, lo más valioso y el material más valioso que tenemos en la obra es los obreros, y que sean hombres de sacrificio. Por eso la mayoría de nuestros lemas dicen, en cuanto a la obra, dicen una obra de fe y de sacrificio. Entonces, hermano amado, esta obra ha logrado avanzar y permanece con vida porque sigue manteniendo los principios que Dios dio al principio, al comienzo. Y hay que mantenerlos y hay que seguir esperando que no se seque nuestra vida y que no deje de fluir el vino nuevo, y que sigamos pensando en la obra misionera hasta donde el Señor nos permita llegar. Los que hoy están, porque a veces, hermano, pareciera que un poco de personas están al frente, luchamos, batallamos, gritamos, nos desesperamos, y otro poco como que no. Pero quiera Dios que sigamos teniendo eso. Y mientras el Señor nos permita estar en algún lugar, sigamos sacrificando nuestra vida, desgastándonos por el Señor, pero manteniendo la llenura, la frescura, la elasticidad del Espíritu, la llenura, el poder de Dios, sea quien nos renueva cada día. Entonces al final de los días podremos decir que hemos cumplido el trabajo.
que hemos acabado la obra y que hemos guardado la fe. Y que tal vez el Señor nos diga: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Póngase de pies, iglesia. Hay vino nuevo. Hay vino nuevo, hermanos. Hay algo nuevo. Hay una unción que sigue fluyendo aquí. Cierra tus ojos ante el Señor. Si usted considera que necesita venir al altar en un momento rápido, venga rápido y dígale al Señor: yo quiero ser tocado, yo quiero ser ablandado otra vez. Y tal vez tenga que otra vez ser impactado por tu presencia, Señor. Yo quiero volver a sentir el Espíritu Santo de Dios. Padre celestial, aquí estamos. Tal vez entre los que han venido al altar hayan personas, Dios mío, que necesitan nacer de nuevo. Si usted, hermano, amigo que nos visita, hoy es la primera vez y no has venido al altar nunca antes y hoy quiere venir para recibir a Cristo y tal vez empezar una aventura muy especial que se llama la vida cristiana, donde tendrás el gozo, la salvación, la presencia de Dios, venga aquí al altar hoy. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor. Te rogamos, Dios mío, que mires cada persona. Aquellos que hoy están por primera vez aquí, entregando su vida a Cristo. Yo te ruego, Señor, que lo toques ahí, que lo salves ahí, que lo perdones, que lo libertes, que hagas de ellos nueva criatura y empiecen ellos a ser recipientes activos de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Y a cada hermano que ha venido a este altar, tal vez hoy necesitando, Dios mío, volver a sentir el toque de la presencia de Dios, volver a sentir el Espíritu Santo. A cada uno de los que ha venido porque siente que su vida se ha endurecido o que su vida no está fluyendo como en otros tiempos, yo te ruego, Señor, que los tomes en tus manos, que descienda ese poder y que esa unción del Espíritu vuelva a caer sobre esta iglesia. Entonces, Padre celestial, seremos instrumentos para la honra y la gloria del Señor. Entonces avanzaremos sobre el mundo. Entonces veremos la gloria de Dios. Entonces, Dios mío, podremos mantener nuestra vida activa y dispuesta para la venida de Cristo. En el nombre de Jesús. Toda la iglesia levanta sus manos para adorar al Señor, hermano, para darle gloria a Dios, para engrandecer al Señor, para darle honra y alabanza al Señor. Dele toda honra y toda gloria, entre tanto que recibe del Señor, entre tanto que recibe la presencia de Dios, entre tanto que eres tocado por el poder de Dios y que eres sanado de tu enfermedad y que la gloria de Dios viene sobre su vida. Gracias, Padre, te alaba y te glorifica mi alma. Gloria a Jesús.